Buenas tardes, mi nombre es Heidi Yomara Reyes Islas. Soy alumna de la materia de Física 2 de laboratorio, impartida por el doctor Lamberto Castro Arce, de la carrera de Químico Biólogo Clínico. El día de hoy voy a presentarles el proyecto de física, el cual me tocó, que es el campo magnético. Bueno, en nuestro índice mencionamos los temas que queremos abordar, empezando por los objetivos, la introducción del tema, el campo magnético, las definiciones básicamente, y algunos temas que tienen que ver con este campo, como lo son la relación entre H y B, y lleva dentro de este tema los subtemas de magnetización, campo H y materiales magnéticos, y el magnetismo. También están las fuentes de campo magnético, las cuales llevan consigo el campo magnético producido por una carga puntual, el campo magnético producido por una distribución de cargas, la inexistencia de cargas magnéticas aisladas y la energía almacenada en campos magnéticos. Otro de los temas es la determinación del campo de inducción magnética, el cual menciona también el campo magnético en relatividad, el campo medido por dos observadores y el campo creado por una carga en movimiento. Otros temas que también se mencionarán son las unidades y magnitudes típicas, la visualización y la realización de los prototipos. Si bien algunos materiales magnéticos han sido conocidos desde la antigüedad, como por ejemplo el poder de atracción que la magnetita ejerce sobre el hierro, no fue sino hasta el siglo XIX cuando la relación entre la electricidad y el magnetismo quedó plasmada, pasando ambos campos de ser diferenciados a formar parte de lo que hoy se conoce como el electromagnetismo. Los objetivos para este proyecto, tanto generales como particulares, nos mencionan la explicación, análisis y demostración de prototipos relacionados al campo magnético. Y los objetivos particulares nos mencionan la descripción del tema, los conceptos básicos, conocimientos generales, desarrollos del tema y el diseño de los proyectos o prototipos. Un poco de historia. Antes de 1820, el único magnetismo conocido era el del hierro, pero en ese mismo año, Ørsted preparó en su casa una demostración científica a sus amigos y estudiantes. Planeó demostrar el calentamiento de un hilo por una corriente eléctrica y también llevó a cabo demostraciones sobre el magnetismo, por lo cual dispuso de una aguja de brújula montada sobre una pieza de madera. Hoy en día, este es uno de los experimentos, o más bien ya son algo típico para las navegaciones de los barcos y otros, entre otras áreas. El campo magnético. Un campo magnético es una descripción matemática de la influencia magnética de las corrientes eléctricas y de los materiales magnéticos. El campo magnético en cualquier punto está especificado por dos valores, la dirección y la magnitud, de tal forma que es un campo vectorial. Específicamente, el campo magnético es un vector axial, como lo son los momentos mecánicos o los campos rotacionales. El campo magnético es más comúnmente definido en términos de la fuerza de Lorentz ejercida en cargas eléctricas. Los campos magnéticos se utilizan en toda la tecnología moderna, especialmente en ingeniería eléctrica y electromecánica. Los campos magnéticos giratorios se utilizan tanto en los motores eléctricos como en los generadores. La Tierra produce su propio campo magnético.
que protege la capa de ozono de la Tierra del viento solar y es importante en la navegación mediante una brújula, como lo vimos anteriormente. Componentes básicos. La relación entre H y B. Las fórmulas derivadas para el campo magnético son correctas cuando se trata de la corriente completa. Sin embargo, un material magnético colocado de un campo magnético genera su propia magnetización, que puede ser un reto para calcular. Esta corriente ligada se debe a la suma de las bucles de corriente de tamaño atómico y al spin de las partículas subatómicas, como los electrones que componen el material. El campo H, tal y como se ha definido anteriormente, ayuda a factorizar esta corriente ligada. Pero para ver cómo, ayuda a introducir primero el concepto de magnetización. El campo vectorial de magnetización, M, representa la fuerza con la que la región de un material está magnetizada. Se define como el momento de polar magnético neto por unidad de volumen de esa región. La magnetización de un imán uniforme es, por tanto, una constante del material igual al momento magnético M del imán dividido por su volumen. El campo de magnetización M de una región apunta en la dirección del momento dipolar magnético, medido en esa región. Y las líneas del campo de magnetización, por lo tanto, comienzan cerca del polo sur magnético y terminan cerca del polo norte magnético. El magnetismo. La mayoría de los materiales de un campo B aplicado produciendo su propia magnetización M y por tanto sus propios campos B normalmente, la respuesta es muy débil y solo existe cuando se aplica el campo magnético. El término magnetismo describe cómo los materiales responden a nivel microscópico a un campo magnético aplicado y se utiliza para categorizar la fase magnética de un material. Los materiales se dividen en grupos según su comportamiento magnético, como lo son los materiales diamagnéticos, que producen una magnetización que se opone al campo magnético, los materiales paramagnéticos, que producen una magnetización en la misma dirección que el campo magnético aplicado, los materiales ferromagnéticos y los estrechamente relacionados, como lo son los materiales antiferromagnéticos. Pueden tener una magnetización independiente de un campo B, aplicado con una relación compleja entre los dos campos del campo magnético. Y el último serían los superconductores o superconductor ferromagnético, el cual sus materiales se caracterizan por una conductividad perfecta por debajo de una temperatura y un campo magnético crítico. También son altamente magnéticos y pueden ser diamantes perfectos por debajo de un campo magnético crítico inferior. Los superconductores suelen tener un amplio rango de temperaturas y campos magnéticos, el llamado estado mixto. Las fuentes de campo magnético. La relación entre el campo magnético y una corriente eléctrica está dada por la ley de Ampère. El caso más general que incluye a la corriente del desplazamiento lo da la ley de Ampère-Maxwell. Un campo magnético tiene dos fuentes que lo originan. Una de ellas es una corriente eléctrica de conducción que da lugar a un campo magnético estático, si es constante. Por otro lado, una corriente de desplazamiento origina un campo magnético variante en el tiempo, incluso aunque aquella esté estacionaria.
Campo magnético producido por una carga puntual. El campo magnético generado por una única carga en movimiento, no por una corriente eléctrica, se puede calcular de manera aproximada a partir de la siguiente expresión derivada de la ley de Biot-Savart, donde esta última expresión define un campo vectorial solenoidal para distribuciones de cargas en movimiento. La expresión es diferente, pero puede probarse que el campo magnético sigue siendo un campo solenoidal. Es una aproximación debido a que a partir de una corriente continua de cargas, intentar transformar la ley de cargas puntuales, se desprecian las interacciones entre las cargas de la corriente. Campo magnético producido por una distribución de cargas. La inexistencia de cargas magnéticas lleva a que el campo magnético sea un campo solenoidal, lo que lleva a que localmente pueda ser derivado potencial vector A, que es decir, de esta fórmula. A su vez, este potencial vector puede ser relacionado con el vector densidad de corriente mediante la relación de delta A, que es igual a lo que tenemos en pantalla, y la ecuación anterior planteada sobre R al cubo con una distribución de cargas contenida en un conjunto compacto. La solución es expresable en forma de integral, y el campo magnético de una distribución de carga viene dando por fórmula la que tenemos en pantalla. La inexistencia de cargas magnéticas aisladas. Esto significa que las líneas de campo magnético son cerradas. Esto es el número de líneas de campo que entran de una superficie y es igual al número de líneas de campo que salen de la misma superficie. Bueno, la energía almacenada en campos magnéticos, por otro lado, es necesaria para generar un campo magnético, para trabajar contra el campo eléctrico que un campo magnético crea y para cambiar la magnetización de cualquier material dentro del campo magnético. Para materiales lineales y no dispersivos, tales como B es igual a UH, donde U es independiente de la frecuencia, la densidad de energía es la fórmula que tenemos en pantalla. Y si no hay materiales magnéticos alrededor, entonces U se puede sustituir por U0 y la ecuación antes dicha no se puede utilizar para los materiales no lineales. Se utiliza una expresión más general dada abajo. La determinación del campo de inducción magnética. El campo magnético para cargas que se mueven a velocidades pequeñas comparadas con la velocidad de la luz puede representarse por un campo vectorial. Sea una carga eléctrica de prueba Q0 en un punto P de una región de espacio moviéndose a una cierta velocidad arbitraria respecto a un cierto observador que no detecte campo eléctrico. Si el observador detecta una deflexión a la trayectoria de la partícula, entonces en esa región existe un campo magnético. El valor o intensidad de dicho campo magnético puede medirse mediante el llamado vector de inducción magnética B, a veces llamado simplemente campo magnético, que estará relacionado con la fuerza F y la velocidad V medida por dicho observador en el punto P. Si se varía la dirección de V por P, sin cambiar su magnitud, se encuentra en general que la magnitud de F varía, si bien se conserva perpendicular a V. La determinación de dirección del módulo del vector.
La dirección del campo magnético se define operacionalmente del siguiente modo. Para una cierta dirección de B, la fuerza F se anula y se define esta dirección como la de B. Una vez encontrada esta dirección, el módulo del campo magnético puede encontrarse fácilmente, ya que es posible orientar a B de tal manera que la carga de prueba se desplace perpendicularmente a B. Se encuentra entonces que F es máximo y se define la magnitud de B determinando el valor de la fuerza máxima con la siguiente fórmula. En consecuencia, si una carga de prueba positiva Q0 se dispara con una velocidad V por un punto P, y si obra una fuerza lateral F sobre la carga que se mueve, hay una inducción magnética B en el punto P, siendo B el vector que satisface la relación de esta forma. La magnitud de F, de acuerdo a las reglas del producto vectorial, está dada por la expresión que vemos en pantalla, y esta expresión en la que 0 es el ángulo entre V y B. El hecho de que la fuerza magnética sea siempre perpendicular en dirección del movimiento implica que el trabajo realizado por la misma sobre la carga es cero. En efecto, para un elemento de longitud DL de la trayectoria de la partícula, del trabajo de W es FB de L, que vale 0 para hacer F y DL perpendiculares. Así pues, un campo magnético estático no puede cambiar la energía cinética de una carga en movimiento. Si una partícula cargada se mueve a través de una región en la que coexisten un campo eléctrico y uno magnético, la fuerza resultante está dada por la última fórmula que podemos ver en la parte de abajo. Esta fórmula es conocida como la relación de Lorentz. Campo magnético en relatividad. Bueno, los campos medidos por dos observadores. La teoría de la relatividad especial probó que de la misma manera que espacio y tiempo no son conceptos absolutos, la parte eléctrica y magnética de un campo electromagnético dependen del observador. Esto significa que dados dos observadores en movimiento relativo uno respecto al otro, el campo magnético y eléctrico medido por cada uno de ellos no será el mismo. En el contexto de relatividad especial, si los dos observadores se mueven uno respecto al otro con velocidad uniforme v, dirigida según el eje X, los componentes del campo eléctrico medidos por uno y otro observador vendrán relacionados por esta fórmula. Y para los campos magnéticos se tendrá esta otra. Campo creado por una carga en movimiento. El campo magnético creado por una carga en movimiento puede probarse por la relación general de esta fórmula, que es válida tanto en mecánica newtoniana como en mecánica relativista. Esto lleva a que una carga puntual moviéndose a una velocidad v proporciona un campo magnético dado por esta fórmula, donde el ángulo cero es el ángulo formado por los vectores v y ur. Si el campo magnético es creado por una partícula cargada que tiene aceleración, la expresión anterior contiene términos adicionales. Bueno, las unidades y magnitudes. La magnitud del campo magnético terrestre en la superficie de la Tierra es de alrededor de 0.5 Gauss. Los imanes permanentes comunes de hierro generan campos de unos pocos cientos de Gauss,
Esto es a corto alcance y la influencia sobre una brújula es alrededor de 1000 veces más intensa que la del campo magnético terrestre. Visualización. El campo puede visualizarse mediante el conjunto de líneas de campo magnético que siguen la dirección del campo en cada punto. Las líneas pueden distribuirse midiendo la intensidad de la dirección del campo magnético en un gran número de puntos o en cada punto del espacio. Una ventaja de utilizar las líneas de campo magnético como representación es que muchas leyes del campo muchas leyes del magnetismo y el electromagnetismo pueden enunciarse de forma completa y son utilizados conceptos simples como el número de líneas de campo que atraviesan esa superficie. Levitación magnética. La levitación magnética, conocida por su acrónimo inglés maglev, es un método por el cual un objeto es mantenido a flote con una acción únicamente de un campo magnético. En otras palabras, la presión magnética que se contrapone a la gravedad. Cabe decir que cualquier objeto puede ser levitado siempre y cuando el campo magnético sea la superficie fuera. Entendemos por levitación el efecto que produce la aplicación de una fuerza a un objeto, que cancela su peso permitiendo que se quede a flote y en equilibrio. Quizá hayamos intentado hacer esto con dos imanes, buscando hacer levitar uno de ellos, atrayéndolo con el otro, situado por encima. Cualquier experiencia de este tipo seguro que habrá fallado, terminando el imán por caer o por subir y pegarse al otro. La justificación teórica de este hecho la dio Earnshaw en 1842. Su teorema indica, en resumen, que es imposible mantener objetos cargados o imanes en equilibrio mediante fuerzas eléctricas, magnéticas o gravitatorias estáticas. Es necesario que haya variaciones de las fuerzas aplicadas con el tiempo para conseguir el equilibrio. En forma análoga, es posible suspender un objeto magnético mediante un electroimán, del que se controla su corriente para poder ajustar la fuerza magnética sobre el objeto, disminuyéndola si se acerca demasiado al electroimán o aumentándola si se aleja demasiado. ¿Cómo se lleva a cabo la levitación? Hay dos tipos de superconductores según se comporta en presencia de un campo magnético. El número 1 son los superconductores de tipo 1 que expulsan los campos magnéticos. Este fenómeno se denomina efecto Meissner. Este efecto es una propiedad de los superconductores tan importante como la resistencia nula. La expulsión del campo magnético se debe a la formación de corrientes superficiales en el superconductor que crean un campo magnético igual y opuesto al campo externo. Los imanes producen campos magnéticos. El efecto Meissner da lugar a repulsión entre un imán y un superconductor, de forma que levitan uno sobre el otro. Si el campo magnético es suficientemente fuerte o la temperatura es alta, se destruye la superconductividad y la levitación no ocurre. Por otro lado, los superconductores de tipo 2 también representan el efecto Meissner con campos magnéticos pequeños. Pero cuando el campo magnético supera una determinada magnitud, permiten que el campo lo penetre parcialmente formando vórtices. Es decir, el superconductor en este caso atrapa parte del campo magnético. Para que pueda penetrar el campo magnético en los vórtices, se destruye la superconductividad. Los vórtices pueden anclarse en un superconductor debido a los defectos en la red de átomos. Cuando esto ocurre, el imán está levitado encima del superconductor.
también está anclado y cuesta mucho separarlos. El fenómeno del anclaje de vórtices permite que podamos construir un tren superconductor que le evite traccionarlo. Bueno, empezamos con los prototipos de este proyecto, empezando por la visualización del campo magnético. Los materiales que se utilizaron para este prototipo son bastante sencillos, la verdad. No necesitamos de comprar absolutamente nada, todo se encontró en casa, que son un par de imanes pequeños y redondos, una hoja blanca y limadura de hierro. El procedimiento. Bueno, primero colocamos el par de imanes debajo de la hoja con sus lados opuestos. Y después empezamos a esparcir la limadura de hierro y sacudimos la hoja con cuidado ya con la limadura puesta. Y lo que obtuvimos fue la imagen que estamos viendo en pantalla. Los imanes, al tener una fuerza, una tracción opuesta, generan este campo magnético que ven aquí, que son como unas líneas que van de un imán al otro. Por otro lado, para el procedimiento 2 o el segundo campo magnético, hacemos el mismo procedimiento de colocar los imanes debajo de la hoja y esparcir la limadura, pero esta vez lo hacemos con los imanes con sus polos iguales. Y lo que obtenemos es la imagen que vemos en pantalla, que son unas líneas que simplemente salen de los imanes y no tratan de unirse en ningún momento. ¿A qué se debe esto? Bueno, las limaduras de hierro son trozos de hierro muy pequeños que tienen el aspecto de un polvo oscuro brillante. Muy a menudo se utilizan en demostraciones científicas para mostrar la dirección de un campo magnético. Como el hierro es un material ferromagnético, un campo magnético induce a cada partícula para que se convierta en una pequeña barra magnética. Este proceso recibe el nombre de imantación o magnetización. La ley de cargas enuncia que las cargas de igual signo se repelen, mientras que las de diferente signo se atraen. Es decir, que las fuerzas electrostáticas entre cargas de igual signo, por ejemplo, dos cargas positivas, son de repulsión, mientras que las fuerzas electrostáticas entre cargas de signos opuestos, una carga positiva y una negativa, son de atracción. El átomo está constituido por protones con carga positiva, electrones con carga negativa y neutrones, unidos por fuerza atómica. La fuerza ejerce las respectivas cargas de protones y electrones y se representan gráficamente con líneas de fuerza electrostática, además de que la fuerza equivalente de dos esferas cargadas positivamente se repelen. Esta repulsión se debe a que las fuerzas que actúan entre las esferas se representan mediante flechas, que son segmentos de rectas dirigidas que se llaman vectores. Pues aquí hacemos referencia igual a la ley de cargas, mencionando de nuevo que es una de las propiedades fundamentales de la interacción entre imanes, y es que los polos iguales se repelen, como lo mencionamos anteriormente, mientras que los polos opuestos se atraen. El segundo prototipo es un motor simple. Para este prototipo utilizamos una batería alcalina de 1.5 voltios, 3 imanes de neodimio pequeños, prácticamente del tamaño de la batería, y alambre de cobre. Bueno, el procedimiento para este prototipo, el paso 1 es que primero colocamos los 3 imanes
debajo de la batería, del lado negativo. Después colocamos el alambre de cobre alrededor de la batería, cubriéndola por completo hasta llegar a los imanes de abajo, perdón. Y el paso 3, ajustamos el alambre para que la punta que está en la parte de arriba pueda tocar el lado positivo de la batería y así comenzar a girar. Podemos observar aquí la demostración del prototipo. Girando. ¿A qué se debe esto? Bueno, cuando un conductor por el que circula una corriente eléctrica se encuentra sumergido en un campo magnético, experimenta una fuerza que viene dada por la fórmula que tenemos ahí. Y el campo magnético creado por el imán ejerce una fuerza sobre el conductor que lo hace girar en torno al eje de la pila. La fuerza es perpendicular en cada momento al plano de la figura y por ello hace que el circuito gire. En esta demostración se aprovecha esta fuerza para mover un pequeño circuito. Utilizamos los imanes para los imanes de neodimio que crean el campo magnético intenso en torno a 0.5 torr en la superficie del imán. Es probablemente el motor más sencillo que podamos montar y una de las construcciones más fáciles. Se suele denominar motor homopolar debido a que el campo magnético no cambia de dirección. Su fundamento es el mismo que el de los primeros ejemplos de motores eléctricos que se diseñaron, como la rueda de Barlow. Y como tercer prototipo tenemos los imanes temporales y la desmagnetización. Para esto utilizamos una tabla, un imán grande, un tornillo, plástico tipo silicón, cinta negra, 10 alfileres, hilo y un encendedor. Para este prototipo, lo primero que hicimos fue hacer un pequeño orificio en la tabla, en el puro centro de la tabla, y después colocamos el tornillo dentro del orificio. Después colocamos el imán grande encima del tornillo y en el paso 3 lo que hacemos es crear como un aro con el silicón que teníamos, con el plástico, para generar como una dona, se podría decir, en el cual se hicieron orificios como aproximadamente 7 centímetros de radio, o sea, de cada orificio, cubriendo todo el aro de plástico. En ellos colocamos los alfileres, amarrándolos con los hilos, dejándolos que colgaran del plástico. En el paso 5 colocamos el aro de plástico ya con los alfileres colocados dentro, bueno, alrededor del imán que tenemos, que ya colocamos anteriormente, y observamos cómo estos se atraen hacia el imán. En el paso 6 aplicamos calor a los alfileres y observamos que estos comienzan a dejar de atraerse al imán. Estos fueron los resultados que obtuvimos. En la primera y segunda imagen podemos observar cuando los alfileres aún no reciben calor. En la tercera imagen podemos observar que ya se está aplicando calor a los alfileres. Y en la última imagen observamos que ya los alfileres no muestran ningún tipo de atracción hacia el imán. ¿A qué se debe esto? Bueno, ambos polos pueden atraer objetos de hierro, tales como alfileres o clips. Esto se debe a que bajo la influencia de un imán cercano, cada alfiler o clip se convierte en un imán temporal, con sus polos ordenados de la forma apropiada para la atracción magnética. Esto se denomina normalmente
como un accidente de la naturaleza. Los imanes artificiales temporales son aquellos que producen un campo magnético solo cuando circula por ellos una corriente eléctrica. Un ejemplo claro de ello es el electroimán. Un imán sometido a calor, por otro lado, experimenta una reducción en su campo magnético. A medida que las partículas dentro del imán se mueven a una velocidad cada vez más rápida y más esporádica. El calor afecta a los imanes porque conduce y desalinea los dominios magnéticos, haciendo que el magnetismo disminuya. En conclusión, bueno, en este proyecto aprendí que el magnetismo tiene una presencia indudable en fenómenos naturales como el campo magnético terrestre, en objetos de la vida cotidiana como altavoces, que fue en ese caso de donde sacamos el imán grande para el último prototipo, eh, los motores eléctricos o las tarjetas de crédito. En aplicaciones tecnológicas también son muy utilizados y son más avanzados, como en equipos de diagnóstico médico o trenes de alta velocidad, como lo pudimos observar en la levitación magnética. Además, son esenciales para la producción de energía y de telecomunicaciones. Después de todo, hay miles de objetos que usan imanes. Estamos seguros de que ni siquiera podemos estar seguros que ni siquiera usamos o notamos que usamos estos imanes o producimos campos magnéticos con cosas que miramos día a día y que son cosas que en realidad sin un campo magnético no funcionarían o jamás hubieran podido eh, ser utilizadas o reaccionar de la misma manera. Los imanes se pueden encontrar en dispositivos muy simples y complejos, ya que se usan todos los días, desde electrodomésticos como, como frigoríficos, perdón, microondas y ventiladores eléctricos, hasta equipos en oficinas de una empresa como en ordenadores o impresoras. Tenemos claro que los imanes o los campos magnéticos son utilizados muy normalmente en la vida cotidiana y creo que es importante que notemos o que este proyecto demuestre que en verdad es algo tan básico que vemos el día a día que muchas veces ni siquiera nos damos el tiempo de estudiar o de investigar un poco acerca de cómo funcionan ciertas cosas que nos parecen muy eh, inusuales, como muchas cosas que produce la levitación magnética. En sí, antes de este proyecto, en lo personal, no conocía o no tenía como el conocimiento de cómo es que funcionaban o que era necesario un campo magnético para que esto funcione. Y pues por mi parte es todo. Eh, Muchas gracias.